Hola y bienvenidos. A ver, cuando uno piensa en logística, la imagen que se nos viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿no? Sí, camiones, barcos gigantescos. Exacto. Camiones en la carretera, almacenes llenos hasta el techo. Pero, ¿qué pasaría si una de las herramientas más, pero más cruciales en toda esa operación no fuera una grúa, sino, no sé, una calculadora financiera? Es una imagen que la verdad cambia por completo la perspectiva. Totalmente, porque sugiere que el músculo de una cadena de suministro ya no es solo físico, sino también financiero. Justo. Y de eso se trata nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en la ingeniería financiera que realmente mueve a la logística moderna. Un campo donde una decisión sobre una tasa de interés, por pequeña que parezca, puede ser tan determinante como la ruta más corta entre dos ciudades. Definitivamente. El objetivo es, bueno, tratar de entender por qué el ingeniero en logística de hoy está casi obligado a ser también un estratega financiero para que un proyecto no fracase. Es que la logística ha dejado de ser lo que era. Por décadas, de verdad, se vio como un centro de costos. Un mal necesario, digamos. Exacto, un mal necesario que había que minimizar a toda costa. Pero el material que tenemos deja clarísimo que esa visión es, bueno, prehistórica. Hoy, la logística es un motor de inversión y estrategia. Y el combustible de ese motor. El combustible de ese motor es el capital. Pensemos un segundo en lo que implica una cadena de suministro actual. Flotas de vehículos que cuestan millones, centros de distribución robotizados, software de gestión. Son operaciones increíblemente intensivas en capital. Y todo ese capital tiene que salir de algún lado. No aparece por arte de magia. Justo ahí entra el concepto central del texto, el precio del dinero. O sea, las tasas de interés. Y no es un número abstracto en una pantalla, ¿eh? Es el pulso que marca el ritmo de toda la industria. Es como un termómetro, entonces. Es un termómetro directo. Cuando las tasas suben, financiar un camión nuevo o un almacén se vuelve más caro. Los márgenes se encogen. Y los planes de expansión, bueno, se congelan. Y al revés, cuando bajan. Cuando bajan, de repente se abre una ventana de oportunidad para crecer, para invertir en esa tecnología que te va a dar una ventaja competitiva. Ok, aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque el texto nos mete de lleno en la primera gran encrucijada estratégica, la elección entre tasas fijas y tasas variables, que no es solo una decisión de números, parece más bien una declaración de principios de la empresa. Totalmente. Es casi una decisión filosófica sobre cómo ves el futuro. La tasa fija, como la describe el texto, es el camino de la certeza, De la tranquilidad. de la tranquilidad. Es, digamos, pagar una prima por dormir tranquilo. Imagina una empresa, llamémosla logística veloz, que va a construir un nuevo centro de distribución. Es un proyecto a 5 años. Largo plazo, claro. Con una tasa fija, el director financiero sabe exactamente cuánto va a pagar de intereses hoy, en 2 años y el día que liquide el crédito. Cero sorpresas. Puede planificar su flujo de caja con una precisión casi quirúrgica. Es como navegar con un mapa y una brújula. Sabes a dónde vas y, sobre todo, cuánto te costará el viaje. Pero claro, esa seguridad tiene un precio. La tasa suele ser un poco más alta al principio. Y ahí es donde entra la tentación de la tasa variable, ¿no? La gran tentación. Suena como la opción del optimista. Es la opción del que está dispuesto a apostar. La tasa variable se mueve con el mercado. Es como un barco a merced del viento. Al principio casi siempre es más barata. Y eso, bueno, es muy seductor. Claro, el texto da un ejemplo perfecto. Un financiamiento a 90 días para comprar un lote de inventario que esperas vender rapidísimo. Si crees que las tasas van a bajar, o al menos se van a mantener estables, la tasa variable te puede ahorrar un buen dinero. Y aumentar tu margen de ganancia. Exacto. Entiendo la lógica, suena a libro de texto. Pero en el mundo real, ¿por qué una empresa con gente inteligente cometería un error en algo tan fundamental? ¿Qué los lleva a tropezar? ¿Es la presión por mostrar resultados a corto plazo? ¿Un exceso de confianza? Es una gran pregunta, porque toca el factor humano. Y muchas veces es una mezcla de todo eso. Un director financiero puede estar muy presionado para reducir costos ahora, este trimestre. Claro, los resultados inmediatos. Justo, la tasa variable le permite mostrar un gasto financiero menor en el corto plazo. También puede haber un sesgo de optimismo. El clásico, la economía va bien, las tasas no van a subir. Pero la realidad siempre es impredecible.
Siempre. Una crisis geopolítica, una decisión inesperada de un banco central y de repente esa tasa variable que era tu aliada se convierte en una soga al cuello. El costo financiero se dispara y puede borrar por completo la rentabilidad de la operación. O sea que la elección no es puramente matemática, es estratégica. 100%. Depende de la tolerancia al riesgo de la empresa. ¿Prefiere la certeza, aunque cueste un poco más, o está dispuesta a jugar con la volatilidad por un beneficio potencial? No hay una respuesta única. Exacto. Y eso nos lleva al siguiente punto, que el texto recalca como una regla de oro, casi sagrada. Tienes que alinear el plazo del financiamiento con la vida útil del activo. Parece de sentido común, pero es donde ocurren los peores desastres. A ver, desglosemos eso con el ejemplo de logística veloz. Si necesitan dinero para pagar la nómina y a los proveedores de este mes, eso es capital de trabajo. Una necesidad de corto plazo. Claro, usarían un crédito a 30 o 60 días, algo así. Perfecto. O si necesitan financiar la importación de un contenedor que llegará en 45 días y se venderá de inmediato. Es una operación del día a día, de ciclo corto. Se financia con deuda de corto plazo. Pero si Logística Veloz va a comprar una flota de 10 camiones nuevos que espera operar durante 8 años, ahí la historia es completamente distinta. Totalmente distinta. Es un activo de largo plazo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Para esos camiones, o para construir un almacén, o para implementar un software que usarás una década, necesitas financiamiento de largo plazo. Un crédito a 5, 7 o 10 años. El error garrafal, y el texto es muy severo en esto, es financiar ese activo de largo plazo con deuda de corto plazo. ¿Por qué es tan catastrófico? A primera vista, alguien podría pensar, bueno, consigo un crédito barato a 90 días y cuando se venza, pido otro. ¿Cuál es el problema real? El problema es que estás construyendo un rascacielos sobre cimientos de arena. Imagina que Logística Veloz financia su almacén de $10 millones con créditos rotativos a 90 días. Ok. Los primeros trimestres, todo va bien. Pero al llegar al día 90, el almacén, obviamente, no ha generado suficiente dinero para pagar el crédito. Así que tienen que refinanciar. Y luego otra vez a los 180 días y así, durante años. Cada refinanciación es una ruleta rusa. Te expones a la volatilidad del mercado una y otra vez. Exacto. Estás a merced de las condiciones del mercado cada 90 días. Y si en una de esas renovaciones el país entra en crisis, o si las tasas de interés se duplicaron, o si el banco, por sus propias razones, decide que ya no te quiere prestar dinero. Te quedas con una deuda impagable y un activo a medio construir. De repente, el texto usa una frase que es lapidaria. Dice, la operación completa puede detenerse. No es un pequeño contratiempo, es un riesgo existencial. Es la diferencia entre un atajo y un precipicio. Es una imagen muy potente. Y hablando de cómo crecen las deudas y los costos a largo plazo, el texto introduce otro concepto que a veces subestimamos. Uno cree que lo entiende, pero el impacto real es brutal. La diferencia entre el interés simple y el compuesto. Sí, y aquí es donde la intuición nos puede jugar una mala pasada. El interés simple es fácil, es lineal. Pides 100,000 a un 10% de interés simple anual, cada año pagas 10,000 de intereses. Fin de la historia. Es predecible. Fácil de calcular. Pero el interés compuesto es otra bestia. El texto lo describe como un efecto de bola de nieve, y creo que se queda corto. Es más bien una avalancha. Es una avalancha, totalmente, porque el mecanismo es exponencial. En el interés compuesto, los intereses que generas en el primer periodo se suman al capital inicial. Para el segundo periodo, ya no calculas el interés sobre los 100,000 originales. Sino sobre 110,000, por ejemplo. Exacto, sino sobre 110,000. Y para el tercer periodo, sobre una base aún mayor. Los intereses empiezan a generar sus propios intereses. Es una locura. Cuando leí esa parte tuve que detenerme a pensar. Un proyecto a largo plazo, como la compra de una flota, puede parecer súper rentable con una tasa de interés que nominalmente es baja. Pero si está estructurado con interés compuesto, esa deuda puede duplicarse en unos pocos años de una forma que nadie vio venir. Y ahí está la trampa. Un gerente de logística podría ver dos ofertas de financiamiento, una al 7% de interés simple y otra al 6,5% de interés compuesto. Intuitivamente, el 6,5% suena mejor. Claro,
Pero a lo largo de 10 años, el costo total del crédito compuesto podría ser mucho, mucho mayor. Esto obliga a un cambio de mentalidad radical. No puedes solo mirar la tasa de interés en el contrato. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que el logístico tiene que sacar el Excel y proyectar el costo financiero total durante toda la vida del activo. No es una opción, es una obligación. Tiene que calcular el costo financiero total, incluyendo el efecto del interés compuesto antes de firmar absolutamente nada. Solo con ese número sobre la mesa puedes saber si un proyecto es realmente viable o si es un espejismo que se va a convertir en una pesadilla financiera. Es la única forma de tomar una decisión informada, de verdad. La única. Si juntamos todas las piezas, entonces, la gran revelación de este material es que la logística moderna ya no se trata solo de mover cajas de un punto A a un punto B. No, esa idea ya quedó muy atrás. Se trata, y esto es lo más importante, de mover capital de forma inteligente. El juego ha cambiado por completo. A ver, la eficiencia operativa sigue siendo crucial, claro, pero la eficiencia financiera se ha vuelto igual de importante, si no es que más. Una empresa puede tener los mejores procesos, los almacenes más rápidos, pero si su estructura de financiamiento es débil, es vulnerable. Lo que nos muestra este análisis es que la capacidad de evaluar tasas, de alinear plazos, de entender el poder del interés compuesto, todo eso es lo que diferencia a un simple operador de un verdadero estratega de negocio. Exactamente. Ya no alcanza con ser un experto en el almacén, hay que serlo también en la hoja de cálculo. Sí, y de hecho el texto cierra con 2 frases que lo resumen de manera brillante. Creo que vale la pena citarlas. La primera es: financiar bien es competir mejor. Eso es muy potente. Es fundamental. Conecta directamente la estrategia financiera con la ventaja competitiva. Una empresa que obtiene mejoras condiciones de financiamiento puede invertir más en tecnología, puede ofrecer precios más competitivos. Puede ser más ágil que sus rivales. Puede ser mucho más ágil. O sea, la decisión financiera no es un tema interno, se traduce en un golpe directo al mercado. Claro. Y la segunda frase, la conclusión final es: financiar con inteligencia es construir cadenas de suministro sostenibles, eficientes y rentables. La palabra clave ahí es sostenibles. No es solo para la ganancia del trimestre. Para nada. Nos dice que estas decisiones son los cimientos sobre los que se construye la resiliencia de la empresa, su capacidad para soportar la próxima crisis económica o la próxima disrupción del mercado. Es la diferencia entre una empresa que perdura y una que es un castillo de naipes. Absolutamente. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que va un paso más allá de lo que leímos. Todo el análisis se centra, y con mucha razón, en financiar activos físicos. Sí, en lo tangible. Exacto. Los camiones, los almacenes, los robots, cosas que podemos ver y tocar. Pero en la logística de hoy, muchos de los activos más valiosos son intangibles. Es un punto muy relevante para el futuro del sector. Pensemos en el software de optimización de rutas que ahorra millones en combustible, o en las plataformas de análisis de datos que predicen la demanda con una precisión asombrosa, o incluso en los sistemas de ciberseguridad que protegen toda la operación. Activos carísimos y absolutamente críticos. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es: ¿cómo cambian las reglas del juego financiero cuando el activo no es algo que puedas hipotecar, sino un algoritmo o un flujo de información? ¿Se financia una licencia de software igual que un camión? ¿O un proyecto de Big Data tiene la misma estructura de riesgo que la construcción de un almacén? Justo. Es un territorio nuevo y muy complejo para el que la ingeniería financiera en logística va a tener que desarrollar respuestas completamente nuevas.